Taylor en T, el polinomio de Taylor en T es f evaluada en alfa por t menos alfa, luego la segunda derivada evaluada en alfa sobre 2 factorial por t menos alfa al cuadrado, más la tercera derivada de alfa sobre 3 factorial por t menos alfa al cubo, y digamos hasta el grado n, esto tiene n, grado n menos 1, quizás convenga ponerlo así, hasta la n menos unésima derivada de f en alfa sobre n menos 1 factorial por t menos alfa a la n menos 1. Bien, algo que quiero que sea observado fácilmente es que, vamos a escribir aquí, ¿qué pasa si evaluamos en alfa, en el polinomio de Taylor? Esto se me hace 0, ¿no? Alfa menos alfa 0, esto 0, 0, 0, y queda efectivamente f de alfa. Esto lo vamos a usar en el futuro inmediato. Entonces, existe un punto, vamos a demostrar que existe un punto X entre alfa y beta, tal que f de beta se puede aproximar por medio de un polinomio n-1 de Taylor en beta, más un cierto margen de error, que va a estar dado por la enésima derivada de x sobre n factorial entre beta menos alfa sobre elevado a la n. Entonces, el teorema afirma que si uno puede encontrar una cota adecuada para esta expresión, para la expresión fn en x sobre n factorial, tenemos el margen de error de aproximación para la función. Evidentemente, si sustituimos en la primera ecuación f de beta, estaría significando que f de beta la podemos escribir como todos estos términos, que sería el polinomio de Taylor evaluado en beta, de grado n-1, más este margen de error, la enésima derivada de x sobre n factorial por beta menos alfa a la n. Para n igual a 1, este teorema es el teorema del valor medio, porque si n es igual a 1, es decir, si no alcanzamos a derivar, pues nada más nos quedaríamos p de t igual a f de alfa más f' de alfa por t menos alfa. Es decir, p de t sería f de alfa, conviene escribirlo así, más f' de alfa por beta menos a. En p de beta sería f de alfa nada más, y bueno, de hecho la tenemos aquí. F de beta sería f de alfa más f' de x por beta menos a, pasamos esto restando y para el otro dividiendo, y tendríamos f' de x igual a f de beta menos f de a entre beta menos alfa. Pero ese es el teorema del valor medio para derivadas, les platico. Entonces, en general el teorema demuestra que se puede hallar f aproximada por medio de polinomios de grado n-1, y el teorema de aproximación nos permite estimar el error si conocemos las cotas de la enésima derivada en x. Por supuesto, esto nada más sería dividir entre n factorial. La demostración, pues, se ha definido como f de beta más p de beta, que es el polinomio de Taylor en n-1 grados, más este m, que va a depender de la x por beta menos alfa a la n. Y vamos a construir una función auxiliar, que va a ser g de t igual a f de t, que es muy parecida a esta, menos p de t menos m por t menos alfa a la n. Tenemos que demostrar que para que se cumpla esto, n factorial por m debe ser igual a la enésima derivada en x para un cierto valor x entre alfa y beta. Entonces, por 23 y 26 ya sabemos que p de t pues es el enésimo polinomio de Taylor en t, que tiene esta expresión desde k igual a 0 hasta n-1 de f de x, de todas las derivadas desde k igual a 0 hasta n-1 por t menos alfa a la k sobre k factorial menos m veces t menos a la n. P de t se anula en la enésima derivada. Fíjense, ¿esto qué grado tiene? Como les acabo de decir, n-1. En la enésima derivada se anula, y ya nada más quedaría la enésima derivada de fn de t, que es esto. Mientras que aquí
esto en la enésima derivada, ya nomás sería, en la primera n sería n, en la segunda derivada generaría n menos 1, así sucesivamente, n por n menos 1, por n menos 2, hasta finalizar en 3, 2, 1, es decir, finalizaría en n factorial. Y la última derivada, la enésima derivada sería la derivada de t menos a con respecto a t, es decir, 1. Por lo tanto, la demostración es, entonces tendríamos esta expresión, la derivada enésima de t sería la derivada enésima de f en t menos m por n factorial. Por lo tanto, la demostración estará completa si podemos probar que la derivada enésima de x es igual a 0 para algún x entre alfa y beta. Como p de alfa es igual a f de alfa, que es lo que decíamos al inicio, entonces las derivadas para las k'ísimas derivadas en cada una de las evaluadas de alfa coinciden. Y esto para cada igual a, desde k igual a 0 hasta n menos 1.